tres, que es la valvular, supraventricular y subvalvular. Dentro de la valvular vamos a considerar dos puntos característicos. El primero de ellos es la congénita y la adquirida, y seguido por la adquirida. Con respecto a la valvular netamente, ya se considera que es una de las más comunes, dando así hasta el 90% de este tipo dando así hasta un 90% de la población. Bueno, ahora, refiriéndonos a la parte congénita, esta nos va a decir que viene a ser por la válvula bicúspide y a su vez, en cuyos casos, los síntomas que se van a manifestar va a ser durante la infancia, la adolescencia, la vida adulta, según el grado de la alteración que va a presentar el paciente. ¿Ya? Y en muchos casos, en la mayoría de ellos, también se va a tener una relación estrecha con lo que es la insuficiencia aórtica. Bueno, ahora con respecto a la parte adquirida, pues esta vamos a considerar dos puntos característicos. Uno de ellos viene a ser la fiebre reumática y el otro de ellos es la parte degenerativa. Con respecto a la fiebre reumática, va a representar alrededor del 25% de los casos y suele asociarse a compromiso de la válvula mitral, en la mayoría de los casos también. Los síntomas se presentan generalmente en lo que respecta a la vida adulta. Y bueno, con la parte degenerativa, pues esta viene a ser por la calcificación valvular y en sí viene a representar alrededor del 50% de la estenosis aórtica en personas mayores de la tercera edad, pero se lo considera con un rango que es a partir de los 70 años. Y se asocia asimismo con insuficiencia aórtica en un 25% de los casos. Por otro lado, otra clasificación que es la supraventricular, pues esta se la considera que es muy poco frecuente y generalmente viene a ser en porcentaje al 1%. Se manifiesta durante la infancia y muy rara vez durante la adolescencia. Y por último tenemos la subvalvular, que esta a su vez va a representar un poco más allá de la supraventricular con un porcentaje del 9%. Esta va a ser una obstrucción generalmente dinámica y una obstrucción fija. Y también aparece durante la infancia o la vida adulta. Bueno, para comprender la primera parte, ya, vamos a... Ay, un segundo. Un pequeño acotación. Sí, es sí. Subvalvular, válvula. ¿Perdón? Se lo escucho entrecortado, doctor. A ver, voy a apagar la cámara porque... Sí, por favor. La estenosis aórtica es subvalvular, valvular y supravalvular. Sí. No supraventricular. Ay, es verdad. Fallas técnicas. Bueno, para complementar la primera parte, me confirman si pueden ver el video y si pueden escuchar. Se puede escuchar, ¿verdad? Hola. Sí. Ya. Sí. Significa una estrechez en la válvula aórtica. Quiere decir que a la salida de la sangre hacia el resto del organismo hay un impedimento al paso de la sangre por la estrechez que tiene la válvula. Debido a la estrechez o cada vez como una enfermedad que va progresando, se va estrechando cada vez más, puede llegar al momento en que se estreche del todo y tenga una muerte súbita el paciente porque el corazón no puede impulsar la sangre hacia el resto del organismo. Los síntomas primordiales en una estenosis aórtica son los mareos, porque la sangre le cuesta salir del corazón al cerebro, por ejemplo, y al resto del organismo. No llega suficiente sangre al cerebro y el paciente se marea con frecuencia y suele tener síncopes o presíncopes y síncopes, ¿no? Por la falta de oxigenación del cerebro. Dolor, que es la angina de pecho, por el aumento de grosor del ventrículo fundamentalmente y la falta de riego en la fase diastólica y insuficiencia cardíaca, o sea, disnea, dificultad para respirar.
en el ecocardiograma nos demuestra ya la estrechez que se ven en la válvula, los gradientes que son muy importantes, la diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta, la calcificación es la prueba fundamental para diagnosticar esta enfermedad. Luego está el cateterismo, que lo comprueba los gradientes que hay, y a la vez el cateterismo lo que nos informa además es el árbol coronario cómo está, si hay alguna patología asociada a la estenosis aórtica, como una estrechez de las arterias del corazón, por ejemplo. En los pacientes con estenosis leve, moderada, asintomáticos, el tratamiento es médico, tratamiento a base de vasodilatadores, diuréticos. Si está en un ritmo sinusal, pues seguir básicamente este tratamiento, y si está con arritmias, pues con un tratamiento como anticoagulante, por ejemplo. Ya. Sí ven, ¿verdad? Bueno, Sí. digamos que sí. Ya, sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, entonces, con las últimas 3 preguntas que contestó el doctor, vamos a seguir el hilo. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, él dijo al principio que era mareo, pero consultando la bibliografía, resulta que son estas 3. Bueno, usted también las mencionó, pero las mencionó después. Pero lo primero que dijo es lo que cuenta. Bueno, ya. Entonces, vamos a hablar sobre la angina, el síncope y la disnea. Bueno, pero antes de aquello, es importante recalcar que... ¿Qué pasó? Majo, es que no se ven las diapositivas, o sea, yo no las veo, estoy viendo el video. Oh, ya. Sí, es No sé verdad, si no los se demás ven, pueden no se ven. verla. Me avisan. Ya, ahí sí ven, ¿verdad? Sí, ese se ve, ese se ve. Ya. Ya, welcome. Bueno, sigo. Entonces, antes de continuar, tenemos que abrir como que un paréntesis, en la cual tenemos que mencionar que generalmente en la mayoría de los pacientes se considera como que asintomáticos, pero durante un periodo prolongado. Ya, pero ya cuando aparecen los síntomas, por orden jerárquico, por decirlo así, o ya dándole como una categoría a cada uno de ellos, vamos a comenzar por lo que es la angina, luego por el síncope, y por último, pero no menos importante, que viene a ser la disnea. ¿Ya? Y a eso hay que remarcar algo que está súper valorado, en la cual la aparición de estos síntomas característicos de la estenosis indican la gravedad y la necesidad del recambio valvular. ¿Ya? Bueno, ahora sí, con respecto a la angina de pecho, en forma característica aparece con el esfuerzo y cede en el reposo. Ya se presenta hasta el 60% de los pacientes con estenosis aórtica consideradamente grave y un 50% en los pacientes con angina pues tienen una enfermedad coronaria significativa asociada. Perdón. En el resto, los síntomas van a depender del desequilibrio de la demanda y el aporte de oxígeno como consecuencia de lo que va a tener la hipertrofia. Entonces, este tipo de hipertrofia viene a ser una hipertrofia ventricular. ¿Ya? Ahora, con respecto al síncope, por lo más común se representa durante también el esfuerzo y se debe a una reducción del flujo sanguíneo cerebral, y a su vez, cuando aparece en reposo, podría estar relacionado con el desarrollo de arritmias, entonces, o trastornos de conducción, ¿ya? Y por último, con respecto a la disnea, es un trastorno tardío de evolución progresiva que puede progresar al edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces, esa es la parte de manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Ahora, con respecto al examen físico, también vamos a considerar en esta primera diapositiva el pulso arterial y la inspección del tórax, ¿ya? Con respecto al pulso arterial nos podemos guiar con, sí, bueno, ya, con este gráfico que está del lado derecho, en la cual a breves rasgos nos indica que es un tipo de impulso tardío o anacrótico, ¿ya? Y esta va a ser
va a ser en consecuencia un descenso o un ascenso y un descenso, y esta va a tener un reflejo en lo que es la duración. Entonces, este tipo de duración, como vemos aquí, es un poco tardía y va a ser representada en este tipo de enfermedad, que es la estenosis aórtica que estamos viendo. ¿Ya? A su vez, de esto porque es debido al obstáculo de la válvula, al obstáculo que la válvula estenótica impone en lo que viene a ser la eyección ventricular, ¿ya? Ahora, con respecto a la inspección, bueno, en el libro decía que era inspección y palpación de tórax, pero yo le puse inspección. Así que comenzamos con lo que es el choque de punta y vamos a tener la valoración del frenito sistólico. Espérame un segundito. Ya, volví. Ahora sí, digamos. Bueno, entonces vamos a valorar lo que es el choque de punta y el frenito sistólico. Con respecto al choque de punta o apexiano, este se va a caracterizar por ser intenso y sostenido, y habitualmente no se encuentra desplazado, ¿ya? Y así ves, esta se va a relacionar con el frenito sistólico debido a que se presenta generalmente a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho, cuando la estenosis es valvular y tiene un gradiente significativo o por encima de la supravalvular, ¿ya? Entonces, este de aquí se puede irradiar de manera significativa en lo que es el cuello. Muy bien. Ahora, con respecto a la auscultación, sí me escuchan, ¿verdad? Claro. Ya. Con respecto a la auscultación cardíaca, aquí vamos a tener la característica que vamos a considerar dependiendo de la intensidad o de la gravedad que tiene la estenosis. Ya en las primeras barras va a representar lo que es lo normal, seguido por una estenosis aórtica leve, seguido por una estenosis aórtica moderada y por último una estenosis aórtica grave. Si nos damos cuenta, entre la leve y la grave va a tener algo significativo, es que en la grave vamos a tener el cuarto ruido a comparación que las demás, que solo se lo considera el primero y segundo, a pesar que en algunos casos estaba el tercer ruido. Pero bueno, comenzamos. La auscultación aórtica va a considerarse que es un tipo de soplo sistólico, es el elemento característico de aquí, y a su vez va a tener una presencia de poder diferenciar, de poder diagnosticar este tipo de patología. Se la considera eyectivo y a su vez tiene un timbre como raspante y su epicentro se localiza en el área aórtica, ¿ya? Se propaga en el cuello y en ocasiones va a depender mucho con su intensidad. Aquí las personas ancianas, bueno, los pacientes ancianos, las personas ancianas y los pacientes que tienen enfisema pueden auscultarse mejor y con un timbre diferente en el área mitral, ¿ya? Y aquí vamos a tener también la característica de los ruidos, como les mencioné. El primer ruido nos habla acerca de que no se modifica, aunque su intensidad puede disminuir cuando se compromete una función ventricular. El segundo ruido se desdobla y la intensidad del mismo viene a ser un componente aórtico en la cual disminuye a medida que aumenta la gravedad de la estenosis, y es frecuente que la auscultación se presente un cuarto ruido y un tercer ruido, pero con respecto al cuarto ruido vamos a decir que viene a ser como consecuencia de la disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Bueno,
Para complementar esta parte, me avisan si ven, por favor. Déjenme, aquí. Sí ven, ¿verdad? Digamos que sí, ya. El silencio otorga. Sí, sí lo ven. Sí escuchan, ¿verdad? Todavía no. A ver. Entonces, ya. Ya. Bueno, aquí vamos a escuchar. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, ya viendo complementado esta parte, entonces seguimos. Bueno, entonces, dentro de los exámenes complementarios que nos van a poder ayudar a diagnosticar a un paciente con estenosis aórtica, tenemos el electrocardiograma, la radiografía de tórax, la ecocardiografía y Doppler, y tenemos por último el estudio hemodinámico. Ya, con respecto al electrocardiograma, aquí tenemos una papeleta de electrocardiograma, ¿ya? En la cual aquí se va a presentar el hallazgo más frecuente, es la hipertrofia ventricular izquierda, en la cual se observa generalmente en el 90% de los pacientes, ¿ya? Y habitualmente adopta la forma de sobrecarga sistólica, con retraso del tiempo de activación ventricular, y a su vez va a tener modificación del primer vector, ¿ya? Asimismo, vamos a tener puntos claves como es la ausencia de la R en precordaris derecha y de la Q en lo que viene a ser la desviación ventricular lateral, la B5 y B6, ¿ya? Y asimismo un transnivel en lo que viene a ser el segmento ST, bueno, el segmento T, e inversión de la onda T en las desviaciones izquierdas. María José, no toquemos la parte de electrocardiografía porque allí no va a exponer bien. Por ejemplo, en este caso, esas ondas T es por sobrecarga. La hipertrofia ventrículo izquierdo no se ve con las derivaciones precordiales derechas, sino más bien se va hacia el septum, B2, B5, la sumatoria, ley de Sokolov. Entonces, no toquemos electrocardiografía porque ahí ustedes todavía no están y eso es una exigencia que no les va. ¿Qué más tiene? ¿Tiene exámenes complementarios? Ahí está. ¿Tiene radiografía? ¿Aló? Hola. Sí. Radiografía de todo. Sí. Ya aquí en la parte derecha se ve lo que es la estenosis aórtica severa, pero de una manera calcificada. Y bueno, en la izquierda es la normal, ya, de un paciente normal, ya. Aquí vamos a encontrar que generalmente se considera que va a tener una predominancia o una prominencia de la aorta ascendente, ya esto es habitual, y se expresa la dilatación de lo que es la arteria.
Bueno, y aquí está una ecocardiograma y de blooper. La verdad que ahí sí no sé leer eso, ya. Sí, sí, Ni sí. tampoco lo Solamente ya, se pero menciona solo un los voy a mencionar, ajá, ya. Y bueno, el estudio hemodinámico que también aquí nos ayuda a complementar este tipo de los exámenes. Bueno, ya. Ahora, con respecto a la insuficiencia aórtica, vamos a... espérese un momento. Sí, Esperemos un momentito para yo poder acotar sobre estenosis aórtica. Si ya, usted me pone, por favor, quiero antes que me ponga esta está o bien. active el soplo, perdón, No, 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 continúa, continúa. ya antes que usted active tanto la diapositiva en donde está el primer soplo, el primer ruido, el segundo y la forma de que hiciera esa diapositiva. Para todos, por favor, pongan atención. Cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica, aquí en esa diapositiva nos, nos puso que era sistólico. Donde están las barritas, pónganme en la diapositiva donde están las barritas. Ahí. Fíjense ustedes, quiero que se graben esto. En la barra azul, primer ruido, las otras barras, segundo ruido, observen cómo han diagramado la ascendencia del soplo y después, cuando alcance el punto máximo, empieza a disminuir. Si vamos en la leve, luego va a la moderada y luego va a la grave. Está mal puesto el ruido en la barra blanca, porque el ruido en la barra blanca es protosistólico. ¿Qué significa eso? Significaría el clic protosistólico, porque las válvulas están tan rígidas que cuando pasa la corriente provoca ese sonido seco, un sonido que las cuerdas hacen, un sonido algo así. No sé si ustedes lo oyen. Entonces, ese sonido, ahí ese gráfico, ahí hay un error. No es porque aquí daría la impresión de que el clic debe ser no clic, sino chasquido, porque el chasquido es de diástole. Aquí hay un error en esta diapositiva. Pero lo que nosotros tenemos que entender es cómo el soplo asciende y desciende. Eso es lo que nos va a dar en el pulso parvus et tardus. ¿Por qué? Porque el pulso asciende, ahí lo tenemos, y desciende. Nos da la demostración. Ahora, podemos poner el soplo en sí de la Sí, estenosis. sí. Pues grábense esta imagen, la imagen del diafragma, y traten de oír muy bien el soplo e identificarlo, por favor. Este de aquí, ¿verdad? De este me habla, doctor. Hola. Sí, sí. Si ustedes se dan cuenta, es el soplo creciente y decreciente. Ese soplo, observen cómo lo vamos a observar mejor. Lo vamos a observar con el diafragma.
Ustedes quizás me digan, pero ¿y qué otra cosa puedo hacer? Entonces ustedes lo que hacen es que el paciente expire y se incline, por favor. Cuando se inclina, el paciente pega los focos de la base, los pega a la pared y ustedes pueden oír de una mejor manera. Este soplo es necesario que ustedes lo tengan muy grabado, porque recuerden, creciente decreciente. Lo hacemos hacia adelante, posición de Harvey, lo hacemos hacia adelante y podemos oírlo mejor, pero lo hacemos hacia adelante que bote todo el aire en expiración forzada y podemos oírlo mejor. ¿Correcto? Entonces, ahora, otras acotaciones que tengo que darle. En los pacientes que tienen estenosis aórtica tienen dolor torácico. Muchas veces pensamos que es angina. Pudiera ser, ya que es un paciente mayor y por eso le hacemos las coronarias para verificar si hay obstrucción coronaria. Pudiera ser, pero nosotros tenemos que auscultar y oír, porque aquí es donde le va a dar sí, porque no sale suficiente volumen. Otro dato que tengo que decirle, si el paciente tiene angina, ¿por qué hago el hincapié? Paciente con angina, tiene angina, le llega, le duele el pecho. ¿Qué es lo primero que ustedes van a pensar? Darle vasodilatadores. Pero si ustedes les dan vasodilatadores, el paciente puede morir. Están contraindicados los vasodilatadores. ¿A qué nivel salen las arterias coronarias? ¿A qué nivel salen? Inmediatamente las arterias coronarias tienen una buena irrigación. Ustedes pueden causar en ese paciente, darles vasodilatadores de los isosorbide, de los nitratos, eso es contraindicado. Por eso la semiología del dolor tiene que ser analizada. Dolor al esfuerzo, los dos van a tener dolor al esfuerzo. Van a tener una intolerancia al esfuerzo. Pero la diferencia está en que ustedes, en su historia clínica, van a empezar a pensar, ¿los dos pueden ser añosos? Sí. ¿Los dos pueden ser lipidémicos? Sí. ¿Los dos pueden ser obesos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La auscultación. ¿Correcto? Grábense eso, por favor. Ahora sí vamos a insuficiencia aórtica, que es frondosa y florida. Ya. Momentito. Ay. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, yo había leído sobre algo que era el efecto Venturi en estenosis aórtica, pero no entendí qué trataba y para qué era. Me repite porque yo tuve mala recepción. Que había leído que en estenosis aórtica se mencionaba algo sobre el efecto Venturi, pero no entendí qué mismo es. ¿El efecto? Venturi. María José, ¿qué leyó usted? No, yo no, en lo que leí no había nada sobre el efecto. El efecto Venturi. A ver, ¿cómo le explico? Déjeme explicarle mejor. Es cuando, a ver, ¿cómo le explico? Imagínense ustedes que está en la válvula, un orificio cualquiera, y esa válvula
ese orificio está estrecho, está cerrado, está ahí. Lo que va a pasar es que todo el recorrido, todo el flujo que pasa por ahí va a ser turbulencia, porque a cada rato, cualquier orificio, utilicemos una manguera de jardín. Y la manguera de jardín, ustedes cogen sin llave para irrigar. Le ponemos la llave y nos va a salir el flujo de agua con mucho más fuerza. Estamos todos en ejemplo con mucho más fuerza. ¿Estamos todos, sí o no? Sí, Sí, doctor, sí. Ya. Entonces, tenemos la manguera sin esa llave. Y resulta que cogemos y le ponemos la llave y usted tiene mucho más potencia. El efecto de Joule es simplemente que es eso, que la corriente dinámica se empieza a dar con a ver, el efecto Venturi consiste en que el fluido que está en movimiento dentro del conducto cerrado disminuye la presión porque hay un aumento de la velocidad. O sea, como le mandas con mayor, pasa mayor el líquido, entonces la velocidad baja. A lo que baja la velocidad por el aumento le aumentas la velocidad, perdón, le aumentas la velocidad, la presión le puedes bajar. Por eso es que cuando le pones nitrato es peligroso. Eso se lo explica mediante unas leyes fisiológicas. No sé si me logré con el ejemplo explicar. En lo de broncoespasmo. Perdón, no le oí bien. El efecto Venturi yo lo había explicado en el broncoespasmo. Claro, el efecto Venturi no es solamente en cardiología, eso lo tenemos en neumología. Todo orificio cerrado, toda válvula cerrada. Le aumentas la velocidad, si le aumentas la velocidad, le bajas la presión. En el estenosis aorta, la frecuencia está alta, la presión cae. Si le damos vasodilatadores, si le damos nitrato isosorbide, lo que va a pasar es que la velocidad va a aumentar y la presión va a caer. Por eso es que nosotros no debemos darles nitratos de isosordil, porque rápidamente nos asustamos y pensamos que todo dolor torácico es infarto. No sé si ahí logré explicarme, porque no quiero entrar en la ley de Pouseville, en la ley de Bernoulli, no quiero entrar en eso. Si no, lo repito nuevamente. Sí queda claro, doctor. Gracias. Ok. Empezamos con... Ya. A ver, muy bien, sigamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Sí. Sí, Sí, mejor. fuerte y claro. Entonces, sigamos con insuficiencia aórtica. Bueno, en sí, la insuficiencia aórtica se considera como un reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de la válvula, incapaz, ya. Puede deberse a una alteración intrínseca del aparato valvular, ya. Esta va a tener una clasificación o una presentación que las va a diferenciar en aguda o en crónica, ¿ya? Entonces, a partir de aquello, podemos seguir con la etiología. Entonces, en la etiología hay que reconocer que se va a diferenciar o las va a clasificar en dos grupos. El primer grupo es la alteración del aparato valvular como tal, y el segundo grupo es la enfermedad de la raíz aórtica. Bueno, con respecto a la alteración del aparato valvular, de la misma manera las va a clasificar en crónicas y en agudas.
con respecto a la parte crónica, bueno, esta vamos a considerar otras dos clasificaciones o dos puntos importantes. El primero, que viene a ser la fiebre reumática, seguido por las formas congénitas. Bueno, pero en sí viene a ser que en este caso existe una alteración progresiva, ¿ya? Con fusión, y a su vez va a tener una retracción y va a ser técnicamente del anillo valvular, ¿ya? Ahora sí, con respecto a la fiebre reumática, es la causa más frecuente de este tipo de insuficiencia aórtica. Y a su vez, esta va a tener una relación con el tejido fibroso ya que lo va a invadir. Y asimismo, el resultado de aquello va a ser que va a retraer las cúspides de las valvulares, causando lo que viene a ser este tipo de insuficiencia. Ya. Ahora, con respecto también a las formas congénitas, vamos a relacionarlo por lo general al hecho de que se van a asociar con defectos del septum interventricular, que suele ser una localización supracristal, como lo dice el libro. Ya. Ahora, con respecto a la parte aguda, vamos a tener dos puntos también importantes, que va a ser la endocarditis infecciosa y los traumatismos cerrados del tórax. Ya. Pero antes de aquello, tenemos que decir que este tipo de etiología aguda se produce mediante una perforación o laceración o lesión de la válvula de instalación rápida. Ya. Entonces, al referirnos de endocarditis infecciosa, tenemos que decir que es una de las causas más frecuentes de este tipo de la etiología como tal, ¿ya? Y esta va a ser alterada por una afección reumática o congénita, ¿ya? Ahora, en ocasiones, ahí también se destaca lo que es el traumatismo cerrado de tórax, en la cual pueden producir insuficiencia aórtica aguda, asimismo por laceración de las estructuras valvulares. Ahora, con respecto a la segunda clasificación general, que viene a ser las enfermedades de la raíz aórtica, de la misma manera vamos a clasificarlas en dos, la crónica y seguido por las agudas. Con respecto a la crónica, aquí vamos a tener una dilatación idiopática de la aorta ascendente, ¿ya? Y de aquí va a involucrar de manera, puede decirse como directa, el anillo valvular, y esto cuyo resultado va a impedir la coaptación adecuada de las sigmoides, ¿ya? Asimismo, van a tener enfermedades asociadas o que van a estar relacionadas. Una de ellas es el síndrome de Marfan y otra de ellas, bueno, las más importantes que voy a mencionar, es la aortitis sifilítica. Ya. Ahora, con respecto a las formas agudas del mismo, estas se las considera como secundarias, pero sin embargo viene a tener una disección de la raíz aórtica, que ocasiona una dilatación aguda del anillo o bien puede producirse por un traumatismo cerrado de tórax. Así, de la misma manera que las agudas, pero de la alteración del aparato valvular. Bueno, para comprender de mejor manera, en el caso que faltó algo, vamos a poner el video para que quede bien. Ya. ¿Se escuchan, verdad? Digamos que sí escuchan. La idea es colaborar en una orientación sobre una consulta online que se ha realizado sobre la insuficiencia aórtica asintomática en un paciente de 40 y algo de años de edad.
Bueno, en primer lugar, lo importante es remarcar y recalcar que esto no reemplaza la consulta médica. Siempre la consulta médica tiene un enriquecimiento muy importante de la información que podemos obtener del paciente y de la que le podemos brindar. De todas formas, a modo orientativo, decir que las enfermedades de las válvulas cardíacas son enfermedades que en realidad definen o se define la conducta básicamente por dos criterios. Si el paciente tiene síntomas, que es lo que ha planteado el señor, que es asintomático, y esto deberá ser confirmado y corroborado con distintos métodos, como la ergometría. Y por el otro lado, cómo está la condición de ese corazón. No es solamente todo definido por los síntomas, si bien ese es un elemento muy importante, sino que también la condición de ese corazón y su función, que se evalúan a través de distintos estudios complementarios como la ecocardiografía, marcan también si ese paciente debe recibir algún otro tipo de terapéutica, aparte de la terapéutica médica, que también tiene su espacio. Así que a modo orientativo yo le diría a un paciente de estas características que debe realizar la consulta médica, que se debe completar la evaluación para confirmar si verdaderamente es asintomático, más allá de lo que el señor sienta, y que debe completar también una serie de estudios para evaluar el corazón y su función, que son en definitiva estos dos elementos lo que definen la conducta que se deberá tomar con esta válvula, porque hay que recordar que en las válvulas no se debe perder el momento adecuado de realizar las decisiones o de llevar adelante las decisiones correctas, porque pasado este momento se pierde una oportunidad muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Un momentito. A ver. Entonces, sí ven, ¿verdad? Digamos que sí. Ya. Gracias, Dorita. A ver. Con respecto ahora, de acuerdo al hilo que nos dejó el doctor en el video, seguimos con las manifestaciones clínicas. Este tipo de manifestaciones tenemos que agruparlas de acuerdo a si es insuficiencia aórtica crónica e insuficiencia aórtica aguda. Sin embargo, aquí hay algunos síntomas, sí, se pueden hacer como método de descarte. Bueno, ahora, con la insuficiencia aórtica crónica, aquí vamos a tener disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, síncope, aunque es raro, y angina de pecho. Sin embargo, aquí los pacientes permanecen asintomáticos durante periodos prolongados. Y además, los primeros síntomas, o sea, estos de aquí, suelen aparecer en la cuarta o quinta década, o sea, más o menos entre los 40, 50 años, por ahí. Ya. En el hecho de que el síncope es raro y la angina de pecho es infrecuente, estos solo afectan al 25% de los pacientes, o sea, muy poquito. Ahora, con respecto a la insuficiencia aórtica aguda, vamos a tener la disnea, la hipotensión arterial, edema agudo de pulmón y el colapso circulatorio. Ya. Hay que decir que va a ser una presentación como de los síntomas que aparecen súbitamente, ¿ya? Netamente son estos. Y bueno, con respecto al examen físico, vamos a tener que comenzar con la insuficiencia aórtica crónica. Estos vamos a tener el pulso arterial, la presión arterial, la inspección del tórax y la auscultación cardíaca. Estos 4 puntos importantes que nos van a ayudar para el diagnóstico definitivo. Bueno, con respecto al pulso arterial, nos va a ayudar la imagen de la derecha, ¿ya? Este tipo de impulso se le considera un pulso Zeller o de martillo de agua. Va a ser un pulso tipo saltón, ¿ya? Va a tener unas ondas que va a ser de percusión súbita y vertical y va a tener la característica como que de ayudarnos a diferenciar de otras patologías por la caída rápida, ¿ya? A su vez se le caracteriza por ser amplio, un pulso amplio y como les dije, ese pulso Zeller viene a ser el pulso de caída rápida, ¿ya? El latido arterial es claramente visible en los vasos del cuello y a su vez este tipo de pulso puede percibirse
como es la palabra, rodeando con la mano el antebrazo del paciente. ¿Ya? Ahora vamos a tener aquí un signo que se llama el signo de Muset, ¿sí? Muset, que es cuando el movimiento oscilante de la cabeza es sincrónico con el pulso. ¿Sí? A eso se caracteriza. Bueno, ahora con respecto a la presión arterial, vamos a tener varios signos. El signo de Hill, el signo de Hill, sí, Hill, Müller y el signo de Kinche, ya. Bueno, la presión en este tipo va a existir un aumento de la presión del pulso o presión diferencial, ¿ya? Y esta va a ser una causa debido al aumento de la presión sistólica con disminución de la diastólica. En las formas más graves puede encontrarse una diferencia de 60 miligramos de mercurio, ¿ya? O más entre la presión arterial sistólica del lado derecho. No, la presión arterial sistólica determinada en los miembros inferiores, en relación con la registrada en los miembros superiores. Y es aquí que nos va a dar el primer signo que les mencioné, que es el signo de Hill. Y aquí también vamos a tener el signo de Müller, que les mencioné, y esta va a ser el aumento de la presión diferencial que puede originar otros signos, ¿ya? Y aquí vamos a tener la pulsada de la úvula. Y por último tenemos el signo de Kinche, que es el pulso capilar subungual. Sorry por eso. Bueno, sigamos con la inspección del tórax. Aquí vamos a tener un latido diagonal, pero antes de eso se lo considera que es un latido herpexiano. Aquí va a ser amplio, intenso y se encuentra desplazado hacia abajo y a la izquierda. ¿Ya? Y asimismo se observa el latido diagonal que les mencioné. Y por último tenemos la auscultación cardíaca, que vamos a tener el primer, segundo y tercer ruido, ¿ya? En la forma más grave es el primer ruido, se encuentra disminuido, al igual que el segundo, que no puede auscultarse debido a la disminución o pérdida del componente aórtico. Sin embargo, aquí se va a presentar el tercer ruido, que va a ser una señal o una expresión de disfunción ventricular izquierda, ¿ya? Y asimismo se va a presentar un soplo diastólico, que es el elemento más característico de la insuficiencia aórtica, ¿ya? Ahora, para complementar esta parte de auscultación, vamos a... Ay, no, está mal. Bueno, Majo, el doctor no está. ¿en serio? O sea, recién me di cuenta. Estamos nosotros, sí. Mega F.
Buenos días. Doctor, ¿me escucha? ¿Me oyen? Sí, ahorita sí, doctor. Se cayó la red y no podía entrar. ¿Podemos continuar con la presentación de insuficiencia? Sí, doctor. ¿Hasta dónde se queda usted? Repito, no hay ningún problema. Hola. Sí, estoy oyendo. Hola. Pregunto que hasta dónde se quedó usted para repetirle o hacer un resumen, qué sé yo. ¿Cómo? Avancemos con la diapositiva de insuficiencia, porque yo me quedé en una parte, en una diapositiva, en donde usted estaba explicando. Póngame la diapositiva. Creo que era la tercera diapositiva. Muy bien. En esta, manifestaciones clínicas. Sí. En esa, ya, Sí, ya. Bueno. Entonces, a modo de repaso, este tipo de manifestaciones clínicas se va a dividir en dos, ya. La insuficiencia aórtica crónica y la aguda. Un momento. Ya. Con respecto a la insuficiencia crónica, perdón, insuficiencia aórtica crónica, vamos a tener 4 puntos muy importantes. La disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, y aquí se va a presentar 2 puntos que son rara vez o infrecuentemente. La síncope y la angina de pecho, que es infrecuente. Ya. Pero aquí los pacientes permanecen asintomáticos durante periodos prolongados. Y con respecto al síncope y a la angina, va a representar o afecta el 25% de los pacientes. ¿Ya? Por eso es que se lo considera muy poco probable. Ahora, con respecto a la insuficiencia aórtica aguda, vamos a tener disnea, hipotensión arterial y edema agudo de pulmón. Y por último, el colapso circulatorio. ¿Ya? Que esto va a ser como que lo adverso de lo que es la insuficiencia aórtica crónica. Bueno, ahora, con el examen físico vamos a tener, asimismo, para identificar dos divisiones, la insuficiencia aórtica crónica y la insuficiencia aórtica aguda. Con respecto a la insuficiencia aórtica crónica, vamos a considerar el pulso arterial, la presión arterial, la inspección del tórax y la auscultación cardíaca. Con respecto al pulso arterial, vemos que la imagen de la derecha nos va a ayudar. Esta se considera un pulso amplio y de ascenso rápido, ¿ya? Entonces, por eso es que es pulso Zeller o de martillo de agua. Se la considera que es un... Hola, ¿sí me escuchan? Doctor. Sí, sí, estoy escuchando. Yo sí. Ya, muy bien. Por eso se la considera un pulso tipo saltón y da como resultado para la diferenciación que es una onda de percusión súbita y vertical. Y esa caída rápida es la que le hace el toque, por decirlo así, y esta nos da la insuficiencia aórtica. Ya. Ahora, en este tipo de pulso vamos a encontrar el signo de Muset. Sí, de Muset. Que esta va a ser o va a poderse diferenciar o su característica, por decirlo así, es que al movimiento oscilante de la cabeza
va a ser sincrónico con el pulso, ¿ya? Ahora tenemos la presión arterial. En este tipo vamos a tener 3 signos. El signo de Hill, el signo de Muller y el signo de King, ya. Pero antes de esto hay que decir que existe el aumento de la presión del pulso o presión diferencial a causa del aumento de la presión sistólica con una disminución de la diastólica, ¿ya? Entonces, con respecto al signo de Hill, va a ser que la presión arterial sistólica va a estar determinada en los miembros inferiores en relación con la registrada de los miembros superiores, ¿ya? Ahora, vamos a tener el signo de Muller, que esta va a ser una pulsación de la úvula y va a ser debido al aumento de la presión diferencial. Y esta va a originar otros signos. Y por último tenemos el signo de King, que es el pulso capilar subungual. Ahora, con respecto a la inspección del tórax, vamos a tener un latido diagonal, pero hay que considerar que este va a ser una referencial del latido apexiano, que de la misma manera que va a ser un latido amplio, intenso, y que se encuentra desplazado hacia abajo y a la izquierda. Ya. Y por último tenemos la auscultación cardíaca, que aquí vamos a tener los 3 ruidos primordiales, por decirlo así, que es el primer ruido se va a encontrar disminuido, al igual que el segundo, que puede no auscultarse debido a la disminución o pérdida del componente aórtico o al ocultamiento de la parte pulmonar del soplo diastólico. Y asimismo está el tercer ruido, que es se distingue como la expresión de disfunción disfunción ventricular izquierda. Pero aquí también destaca lo que es el soplo diastólico, en la cual es el elemento más característico de este tipo de enfermedad. Y antes, otra cosa que me olvidé es que, que me olvidé cuando usted no estaba, es que también existe un soplo de Austin Flint, ¿ya? Bueno, también lo nombra y se lo considera como la existencia de una estenosis mitral relativa, que se produce como consecuencia del cierre prematuro de la válvula mitral, cuando existe una insuficiencia aórtica grave, muy grave. Bueno, ahora, para complementar esta parte de auscultación cardíaca, vamos a presentar el video, que esto sí no lo escuchó nadie. Ya. Bueno. ¿Puedo, antes del video, acotar algo? Claro, doctor. Primero, vamos a partir en la parte, la insuficiencia aórtica es una enfermedad muy conocida. Muchos líderes tuvieron insuficiencia aórtica. Uno de los líderes que tuvo insuficiencia aórtica, pero de origen sifilítico, fue Mao Zedong. Y Mao Zedong tuvo sífilis y tuvo aortitis sifilítica. Y en la revolución, las mujeres querían tener relaciones sexuales con Mao para sentirse que ellas se donaban a Mao y era un honor ser sifilítica. Se dice que Abraham Lincoln, tenía insuficiencia aórtica, no sifilítica, pero tenía insuficiencia aórtica. Y él, cuando asumió la presidencia, él no tenía dentadura y se ponía bolas de algodón. Y tenía insuficiencia aórtica. Es decir, insuficiencia aórtica
la han tenido, con estos dos ejemplos, líderes mundiales. ¿Qué comienza? Primero, tenemos soplo diastólico, un soplo diastólico en la base. Si es en la base, nosotros vamos a tener que, porque sale el chisguetazo de la sangre con toda la fuerza, vamos a tener, lo vamos a encontrar y lo vamos a oír, es agudo, y lo vamos a oír con el diafragma. Le hacemos el tórax hacia adelante y hacia adelante en inspiración forzada y vamos a oírlo de una mejor manera. Como sale el chisguete hacia arriba con fuerza y tiene la regurgitación, baja la insuficiencia o regurgitación, regresa sangre, resulta que el ventrículo se siente con esa sobrecarga y vamos a observar que el latido apexiano se sale por fuera de la línea medio, la quinto espacio de línea medio clavicular, sale y se infla con un latido en cúpula de Barr, como bola de billar, y nosotros nos vemos con mejilla y hemos escuchado y se ha sentido esa sensación. Pero también ahí nosotros vamos a auscultar el soplo de Austin Flint. Significa que en la diástole, la sobrecarga de volumen nos va a impresionar como que si fuera un cuadro de sobrecarga de estenosis mitral. Entonces tenemos soplo diastólico, en la aórtica tenemos el soplo de Graham-Still y vamos ahora a complementar. El soplo, como seguimos la turbulencia, se va a irradiar hacia la parte paraesternal izquierda. Seguimos la corriente, nosotros vamos a tener el soplo paraesternal izquierdo. Si nosotros ya hemos hablado en martillo de agua, el pulso saltón, el pulso, etcétera, que lo vamos a tocar en la parte de la radial. Nosotros podemos tener un pulso de Corrigan, porque es tan fuerte la corriente de la insuficiencia aórtica que nos crea el signo de Muset. Pero cuando le palpamos la carótida, nosotros vamos a tener la expansión, el ascenso rápido y la disminución, y eso se llama el pulso de Corrigan. En la parte de las uñas se nota esa sístole, se nota lo que llamamos signo de Quinte. Si seguimos más abajo, nosotros vamos a encontrar que el soplo aórtico lo vamos a tener sobre la arteria femoral. Cuando tenemos el estetoscopio en la arteria femoral, nosotros vamos a tener el soplo aórtico, y eso se llama el signo de Durosier. Como les hablaba que Lincoln probablemente tenía insuficiencia aórtica. Se llama signo de Lincoln cuando tiene en la región poplitea, en el hueco popliteo, tiene el latido, ese latido que hay. Se hablan otras cosas, se hablan, por ejemplo, que el hígado tiene pulsatividad, se habla que el vaso tiene pulsatividad. Pero no quiero dejar pasar que en la insuficiencia aórtica puede haber hipus pupilaris. El hipus, es decir, la pupila también tiene su latido propio. Nosotros ponemos, ya habló María José también del signo de Müller, que es en la úvula. Siempre va a haber una diferenciación, porque la sistólica está muy alta y la baja no hay mucha resistencia, entonces la baja
empieza la sangre, nosotros ubicamos bien abajo, ubicamos el último sonido cuando tomamos la presión arterial. Pero cosa curiosa, si nosotros le hacemos alzar el brazo, se cae aún más la presión. Y me pareció interesante lo que presentó también María José, el signo de Hills. Una presión en la poplitea y le toma la presión en el brazo. Entonces vas a encontrar que hay una diferencia más marcada de no sé, 15 milímetros de la diferencia de poplitea y braquial. Ese es el signo de Hill. Entonces, cuando nosotros hablamos, y hemos de hablar en la mitral, el ritmo de Durosies, la onomatopeya de Durosies y el signo de Durosies. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el momento de hablar. ¿Alguna pregunta? Doctor, se están recortando. Vamos a cortar ahí, sin cámara. Ahora sí, continúe con el soplo, María José. Hayan captado La parte explicativa. todo. Okay, la parte explicativa, sí, los signos y todo. Vamos a A ver. Sí escucha, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya con eso creo que sí diferenciaron los sonidos. Bueno. Una vez ya sí escucharon, ¿verdad? Ya digamos que sí. Sigamos. Bueno, y por último. ¿Ah? Escucho. Ya. Perdón. Entonces, por último, tenemos la insuficiencia aórtica aguda, que esta va a presentar asimismo los 4 ruidos, ¿ya? Y aquí vamos a tener que el primer ruido se encuentra ausente o su intensidad está disminuida, ¿ya? El segundo ruido va... Perdón. ¿Qué pasó? Se trabó. Bueno, sigo. El segundo ruido muestra una intensificación de la componente pulmonar por desarrollo de hipertensión en el circuito menor.
Y por último, es más frecuente, va a tener un hallazgo del tercer y cuarto ruido, y a su vez vamos a tener el soplo diastólico de insuficiencia valvular, en el cual se caracteriza por ser breve y de tono bajo. Ya, eso con respecto a la insuficiencia. Bueno, aquí tenemos el gráfico de referencia. Bueno, desde lo normal hasta la insuficiencia aórtica aguda, que es lo que acabo de mencionarles ahora, y así. Bueno, los exámenes complementarios, vamos a tener electrocardiograma, la radiografía de tórax, ecocardiograma y Doppler, y fin, se acabó. Recuerden, por favor, que la insuficiencia en ese diagrama, la insuficiencia era decreciente. Era decreciente, es decir, iba disminuyendo. Y como iba disminuyendo el soplo, o sea, se incrementa, o sea, sale el soplo en la diástole y de ahí va disminuyendo, es decreciente. El soplo es decreciente en la insuficiencia cardíaca y es aspirativo, como que aspira. Es aspirativo, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna pregunta antes que me olvide? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta sobre el baile arterial. Dígame. Dígame. ¿En qué consiste el baile arterial? Entonces, por el latido, el chorro que sale muy fuerte en las carótidas nos provoca el pulso Zeller, nos provoca el pulso de Corrigan y nos provoca el movimiento de la cabeza. Entonces, es simplemente el pulso, el baile arterial, la danza arterial, es porque la vemos el latido, vemos el latido que se mueve. Doctor, Dígame. yo había leído que ese baile arterial se lo puede ver en los vasos del cuello. Claro, por eso le digo, cuando hablamos del soplo, Corrigan, el pulso de Corrigan, lo vemos en el cuello, y ahí por eso es el baile arterial. En la carótida. No es que sube y después se colapsa. Entonces nosotros podemos ver ese baile. Y es tan fuerte que nos lleva a un museo. ¿Alguna otra pregunta? Mucho silencio.
Vamos a ver estenosis mitral. Si no hay más preguntas, vamos a ver estenosis mitral, insuficiencia mitral. ¿Quién quedó encargada de aquello? Yo ya expuse, doctor. Ya vio Melanie. Ok. Entonces, vamos a ver estenosis mitral. Doctor o Majo, ¿a qué se refería la dilatación idiopática? Hola. Ya pues, esta se la consideraba como dentro de las características de la enfermedad de la raíz aórtica, dentro de lo que es la insuficiencia aórtica. Entonces, esta dilatación idiopática generalmente se da en lo que es la aorta ascendente, ¿ya? Y es por la dilatación que involucra como tal el anillo valvular y por ende va a impedir lo que es la coacción adecuada de las sigmoides o la comunicación adecuada de las sigmoides. Si te contesté tu pregunta o algo que tiene Sí, que acotar el doctor, no sé. está bien. Perdón, doctor. No está bien la explicación. Ah, ya. Doctor, proyecto mi exposición de nuevo. Sí, vamos a ver. Yo voy a proyectarme eso sí se ve. Ya. Ya, perfecto. Siguiente. Bueno, voy a exponer acerca de las enfermedades valvulares, estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Entonces, como habíamos mencionado, la válvula mitral es aquella que separa las dos camas, aurículas y Ya. ventrículos, que se encuentran al lado izquierdo del corazón. Siguiente, por favor. Recién me conecto porque cayó mi... ¿Qué pasó? Cayó mi red. Sigamos. Esperen un momentito, déjenme leer la diapositiva. Faltaban muchas diapositivas, me perdí mucho. No, doctor, recién estoy empezando. Es que ayer sí terminó, perdón, el miércoles sí terminó, Melanie. Sí, yo terminé, No usted todo. me acotaba y todos escucharon. ¿Qué pasó? Hola. Que el miércoles A terminó ver, toda la exposición, Romina. ¿Qué Romina? Melanie. Melanie. Romina no me gusta.
Doctor, no se le escucha. ¿Por dónde va? Estoy sufriendo. Continúe, porque la verdad que estoy sufriendo con la red. Doctor, me dirijo a los ruidos cardíacos de la estenosis y la insuficiencia porque todo lo expuse el día miércoles. ¿Cómo el día miércoles? Sí, ya expuse el tema. Es No que se el me día agotaba. miércoles Melanie habló sobre estenosis mitral e insuficiencia mitral. Ya. Sí, vamos a la auscultación, por favor. Sí, ya me acordé. Vamos a la auscultación. Sigue, por fin. Ahí está el chasquido, que me pareció bien. Sí, ya me acordé. Sigue. Vamos a la auscultación. Hola. Sí, esa era por fin. Siguiente. Ahí. El ritmo de duración. Ahí. Allá el ritmo de Grosjes y tiene que darme la... ¿Tengo que darle qué, doctor? Es que no se escuchó. Ahí, es que se va y viene la señal. Breve. El ritmo de Grosjes, ¿cuál es? ¿En qué patología? Sí, ya. El ritmo de Grosjes es un ritmo patognomónico de la estenosis mitral. Y se caracteriza básicamente en lo que tenemos aquí, que el primer ruido es brillante, hay una sístole limpia, el chasquido de apertura mitral, que es característico de la estenosis mitral, un soplo diastólico y el reforzamiento persistólico que consigue con el primer ruido en la estenosis. ¿Me escuchan o el doctor no me escucha, papás? Sí, se escucha. Yo sí te escucho, no sé el doctor. Doctor. Bueno, entonces... Otra vez, tiene la respuesta de que el ritmo de Grosjes y la onomatopeya de Grosjes, ¿la diferencia? Doctor, ¿sí me escucha? Ya sí, eso se está explicando. El ritmo de Grosjes es patognomónico de la estenosis mitral. Y Suros mencionaba que la valvulopatía de la insuficiencia mitral es patognomónico la onomatopeya de Grosjes. Ok. ¿Y cuál es la onomatopeya?
La onomatopeya que se caracteriza por un soplo presistólico, hay un pequeño silencio y una duplicación del segundo ruido y la aparición del tercero, que es lo que hay también una insuficiencia mitral. Ya, entonces cuando yo hablo de ritmo de Durosies, ¿a qué me refiero? Propiamente a una estenosis mitral. Y si yo hablo de la onomatopeya de Durosies, ¿a qué me refiero? Lo que le dije es que en su ROS encontré que se refiere exclusivamente a una insuficiencia mitral. El rufutata, es típico, Sí, exacto, o sea, el rufutata. Ahora, esa, ok, listo. Vamos a oírlo, por favor. Listo ahorita, que tiene señal. Sí, ahora que tengo señal, vamos a tomar lista, sí, porque está que se me cae, he tenido 1000 problemas, 1000 contratiempos. No sé si ustedes me oigan, pero estoy tratando de entrar a la plataforma y me sale ahí que dice alto, no se encontró sesión activa. Imagínense. No entiendo. No entiendo. Vamos a otra vez a buscarla desde otro ángulo, a reiniciar, a refrescar. Ok, vamos. Señores, me quitan Aponte Mirka. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Está Víctor Ronaldo, Reinaldo Presente, Jesús, doctor. Benjamín. Sí, Presente, doctor. ya oigo. Cuando ustedes hacen alguna acotación, yo enseguida pongo atención. Kimberly. Presente, doctor. Ok. José Alberto. Presente, doctor. Emanuel Antonio Quinteros. Falta. Joyce Vera. Presente, doctor. A ver. No se preocupe, Jesús Joao, que sí lo tengo registrado. Y sí le puse asistencia. Ok, ya pude pasarle la lista, por perdón. Sí se puede ver. Ay, perdón. Ok, vamos. ¿Sabe lo que se me acaba de ocurrir? ¿Cuántos Y somos? es de la insuficiencia. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo, doctor? Es desesperante para mí un curso virtual. Por lo tanto, a veces es que cuando terminemos el curso,
¿Le parece si nos reunimos al final, por lo menos para conocernos? Yo no los conozco, sino a través de una foto o de algo. Pero, Sí, vamos me a ver cómo parece está el cool la COVID. idea. El COVID está... Sí, porque esto es, para mí es desesperante. Por ejemplo, le pido disculpas, Shirley Michelle tiene la foto ahí y yo me imagino que esa foto es ella, pero no sé si es más alta que mí, más baja que mí. Soy Yo súper pequeña. sé. Es más Le bajita. pedí disculpas, le pedí disculpas porque la tomé de ejemplo. Pero es como que me siento tan extraño, pero y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos con el soplo, por amor al cielo, que ya antes de que se me caiga la señal. Ya, doctor. A ver. Este es el Ructata. Ructata. Y este es el estenosis mitral. Perdón. ¿Te dijo? Este es el soplo del estenosis mitral. Fíjense la gráfica, la fotocardiografía, por favor, que es un soplo relativamente, aquí se lo oye creciente, que es soplo grave. Oigan bien. Claro, este sería en estenosis mitral grave. No, Doctor. El chasquido puede faltar en la estenosis mitral, puede faltar. Así que cuando falta, ustedes lo deben saber. Recuerden que el soplo de estenosis es diastólico o es sistólico. Yo Es diría que diastólico. el soplo de estenosis mitral es diastólico. Okay. Ay, sí saben que esta semana termino las clases y termino estresado, porque puerta y te dice un grito, te hace señas que hay algo que hacer, la conexión se me va, termino cansado, estresado, agotado. Doctor, ¿y si ya nos vamos? Por favor. Hola. Sí, pero todavía no puedo apagar pero todavía no puedo apagar la computadora, pues. O sea, si ustedes se salen de la sala, ahí me quedo frito. Porque la sesión se cierra a las 10 y eso hace una alerta de que la sesión se ha cerrado antes. Bueno.
Vamos, preguntas y respuestas, por favor. Y si nos quedamos en la ¿Hay llamada, pues alguna estamos situación? así, relax. Ah, o sea que quieren vacaciones. Oh, Es que tenemos que estudiar, doctor. Sí, doctor, quiero tenemos estudiar. elección de antihipertensivos. Tenemos fármaco. Ah, y fármaco. ¿Qué tal es esa clase? La verdad. Muy cansada. Es cansada. Ah, nadie quiere hablar. Oiga, ¿han oído ese problema de ese profesor que se le cargó a ese estudiante? Que están en todas las redes. Es bien tempopa. Sí, doctor. Se hizo viral en internet. ¿Y usted qué opina a propósito? Creo que fue una mala actitud del doctor, porque, o sea, a mi parecer la chica nunca le faltó respeto, bueno, por lo que se ve en el video. Y entonces no sé por qué se exaltó de esa manera. Y es Les voy a decir mi opinión muy personal. Y es opinión porque nos faltan detalles. A mí me llama la atención lo exaltado que se puso. Me llama la atención. Porque nadie se exalta tanto, por un tema. ¿Cuál es el motivo? El engaño. Porque lo estaban engañando al profesor. Pero me llama también la atención la tranquilidad del estudiante. Como que era un toreo. Ella ya iba preparada para hacerle y el otro estaba harto de los engaños, de la viveza criolla. Entonces, porque nadie, si ves que el otro está exaltado, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que vas a decir es que se va a retirar. Y no se retiró. Mantuvo su postura, tranquila, no perdió nunca el control, con racional la actitud, muy racional, muy fría. Y eso me llama la atención. El uno muy exaltado, el toro embistiendo de capote. Así lo veo. Está bien, o sea, él asume su responsabilidad y él habla de su renuncia irrevocable, que él se mantiene en su postura. Si él dice eso, es muy probable que ya haya sido provocado antes. En este medio, la informática, yo les comunicaba que a veces los profesores comentan de que hay estudiantes que aprenden los grupos en donde me estaban leyendo y tuve que muy educadamente con ritmo de lectura me doy cuenta manejar el salón es difícil
La universidad realmente es dar clases. Si saben ustedes que dar clases es mucho más difícil que dar la presencial. Y en ese evento, a mí todo el mundo se va a favor del estudiante, pero me llama mucho la atención una persona joven con tanta frialdad. Es como que le pones la cara y el otro cayó. Entonces, el toro embiste el capote. Lo llevaron a ese punto, él se ratifica y tiene que ratificarse, pero él debiera decir, bueno, si es lo que yo pienso, ya me la tienen cansada que me hagan esa situación. O sea, esa no es la primera vez. Eso tiene que ser. Ahora, él está en una posición incómoda porque dijo lo que perdía la cabeza, dijo que quería renunciar de esa institución. Entonces, está en una posición incómoda. Pero así lo graficó. Embistió en algo que la tenía preparada, porque nadie es tan frío para decir, por lo menos ustedes, si yo empiezo a ser agresivo, ustedes, pero no, doctor, pero mire, así no, pero trata de contener. En cambio, ella muy reservada y muy medida en sus frases. Eso le tenían preparada esa emboscada. Y el otro cayó desbocado, exaltado, perdida la cabeza. Así lo veo yo. ¿No está bien? No está bien. Toda la culpa no es del docente. Los estudiantes le hicieron una emboscada. Es mi opinión, lo que oigo la conversación. A ver, señores, bueno, vamos a darnos, vamos a darnos 9:45, vamos a darnos unas canitas al aire para ver qué es lo que pasa. ¿Oyó? Bueno, Sí, doctor. bueno. Gracias, doctor. Bueno, no me contestaron cómo es clase de farmacología. Si clase de farmacología